China defiende el socialismo moderno, que es un sistema político que se define por un estado autoritario, evidentemente, no hay votaciones, aunque sí que tienen votaciones como pequeños referéndums para preguntar al pueblo sobre ciertas decisiones, no militares, pero sí sobre políticas sociales, etcétera. Y está basada en la meritocracia. ¿Qué significa? Este estado autoritario está gobernado por una élite política, no oligarquía, no una cierta élite política de gente con cierta riqueza o con cierta herencia o linaje, no, sino por la meritocracia. La gente que demuestra, o aquellos que demuestran que son capaces o que son los mejores en aquellos temas, son los que van a ocuparse de esos temas. Por lo tanto, el que se lo merece va a ser el que controle ese tema, ¿no? En general, temas militares, temas de decisiones. Por ejemplo, Xi Jinping no tiene un pasado oligarca, no formaba parte de una familia. A ver, creo que no, ahora no sé si me lo estoy inventando, no formaba parte de una familia bastante importante en China, sino que por medios de ir escalando en el sistema político chino del socialismo moderno, pues ha ido ganándose el puesto, ¿no? Eso por una parte. Que podríamos entrar de si es bastante porque no haya votaciones y que no se pregunte al pueblo sobre ciertas cuestiones, puede ser menos ético o no. Ellos defienden que nos ponen a nosotros como ejemplo, a ver, no España como tal, pero los países occidentales, y les dicen, a ver, estáis viendo que ellos votan y que no sirve de nada porque los políticos hacen lo que sale de los cojones, básicamente, porque estamos en una república representativa, no estamos en una democracia, esto hay que insistir bastante. Si estuviésemos en una república representativa, como defendió o como propuso Jean-Jacques Rousseau, creo que era, sí, cuando hubo la Revolución Francesa, él proponía que el pueblo debía participar constantemente en las decisiones de poder, ¿vale? Y que la república que se formara después de la Revolución Francesa debía tener en cuenta el pueblo y las decisiones del pueblo y la opinión del pueblo, y que el pueblo debía poder participar en todo momento en las decisiones. Esto no se está llevando a cabo. Las repúblicas donde ahora mismo vivimos, que se llaman democracias, no nos dejan votar siempre con ciertas decisiones. Nos pasan cada 4 años un papel que dicen vamos a hacer esto, pero al final puede que ni hagan esto. Hacen lo que les sale de los cojones durante estos 4 años. Y esto es lo que no es una democracia. Una democracia debería ser que el pueblo pudiese interferir en todo momento en las decisiones políticas y sociales del gobierno de ese país o de ese estado. Eso por una parte. Además, cuando se hizo la primera constitución de Estados Unidos, no se hablaba nunca de democracia, se hablaba siempre de república representativa. Se evitaba el concepto de democracia y de hecho aún si buscáis por internet la Constitución de Estados Unidos, aún se sigue refiriendo a su estado y a su sistema político como representación, ¿cómo era? República representativa, que se me olvida. Por lo tanto, ya vemos la ignorancia y la manipulación de la información que hacen los medios occidentales, sobre todo anglosajones, que es lo que nosotros ahora mismo nos estamos tragando, básicamente. A ver, China, ¿qué tiene que ver China con todo esto? China, estos últimos años ha mejorado mucho las relaciones con Rusia, y de facto veis que aquí hay ciertos territorios que China tiene en disputa. Uno de ellos es Taiwán, y estos son los territorios del Himalaya que tiene disputas con India. Pero lo que nos interesa es Taiwán. Taiwán es de hecho no títere, pero sí aliado muy próximo a Estados Unidos, básicamente porque desde aquí Estados Unidos puede atacar directamente el corazón de China. Es una base militar bastante potente, ¿vale? Pero no tiene presencia al 100% de Estados Unidos. No a diferencia como Corea del Sur y Japón, que sí que tienen soldados y bases militares estadounidenses. O Guam, que es una isla de aquí, que de hecho es... no, aquí no hay nada, es una mancha de mi pantalla. Una isla que está por aquí, que es una base militar de facto de Estados Unidos. Con lo cual, sí, podemos decir, Estados Unidos tiene la mayor flota. Bueno, ahora ya no. Ahora China ya la ha superado como tamaño de flota. Sí, como potencia, sigue manteniendo
el liderazgo como potencia marítima y por lo tanto dominación del Pacífico y de los mares en general, pero China ya está empezando a rivalizar y en 40 años se ha puesto por igual, con lo cual en los próximos 10-20 años vamos a ver una China mucho más fuerte y aliada con Rusia, que esta a la vez va a potenciar su poder político e influencia sobre las regiones que le interesan, que evidentemente son Europa o el centro asiático este, ¿vale? Los están, para aclararlos, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera. Vale, esto por una parte. Xi Jinping dijo hace unos años que antes del 2049 o el 2048 Taiwán volverá a ser China o volverá a formar parte de la República Popular China. ¿Por qué? En el 2048-49, que lo viviremos, depende de la edad que tengamos, pero yo en mi caso sí que lo voy a vivir, se conmemora el 100º aniversario de la República Popular China. Con lo cual es un país que se ve nuevo. Claro, ese es el concepto. Vamos a explicar el concepto de la cultura o de la situación política social de China. China siempre ha sido un país que ha estado ocupado y castigado por las potencias europeas o Japón, ¿vale? Que eran las potencias que le rodeaban. Ya con el Reino Unido y las guerras del opio, con los portugueses, con los franceses y con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, que aprovecharon la situación para invadir toda esta zona de Manchuria, Mangeku, toda la costa de China como tal, ¿vale? Y Taiwán formaba parte de Japón en ese momento. Esto por una parte. Por lo tanto, China, después de derrotar a los nacionalistas, o sea, la República Mao Zedong, la República Popular China, después de derrotar a los nacionalistas después de la Segunda Guerra Mundial, porque estaban en medio de una guerra civil a la vez que luchaban con Japón, Mao Zedong se hizo con el poder y se ven como un país naciente, como que de hecho ellos se ven como el origen de la civilización humana, porque la cultura china tiene más de 4.000, 5.000 años. Quiero decir, sí que es cierto que ellos, aunque no se impusieran como potencia en desarrollo tecnológico, económico, etc., aunque económico siempre ha sido una gran potencia, porque India y China siempre han mantenido ese liderazgo. Ya en la Edad Media, es que ahora esto lo estoy estudiando, en la Edad Moderna se encontraban que Europa no era para nada el país que conoce, la región que conocemos ahora mismo, era un conjunto de territorios de soberanías pequeñas, pobres, sin recursos, sin riqueza. Será con el descubrimiento de América y el inicio de la colonización donde impongan su poder. Y esa colonización afectará a la India y a China. Y a China, pues, afectarán las guerras del opio, las invasiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se ven como un país que ahora mismo es su momento de resurgir. Es ese momento que están creciendo y que se ponen en el liderazgo de la geopolítica mundial y de la política, economía, etcétera, etcétera. Porque ya no mantienen aún ser socialistas, como marxistas, como era la Unión Soviética, utilizan un carácter distinto. Ya no se cierran al mercado internacional, sino que explotan ese mercado internacional. Y se hacen con el poder. De hecho, es que ya se han hecho con el poder, ¿vale? De hecho, si vais a África, por ejemplo, o veis vídeos de África, muchas de las infraestructuras que se están construyendo estos últimos 30 años vienen de China. Y lo pone en los carteles. Los chinos se están ganando a los países africanos. Y, de facto, cuando China va a África y hace una hidroeléctrica, ¿no? Un centro hidroeléctrico, una central hidroeléctrica, o de gas, o eólico, o solar, o lo que sea, o infraestructuras, carreteras, escuelas, pueblos, lo que sea, para mejorar el país, este país le da a cambio la soberanía de ciertos territorios para que China pueda explotarlos. Con lo cual, China está explotando África, extrayendo el litio del Congo, el litio, sí es el litio del Congo, que le va muy bien. ¿Por qué? Porque China necesita estos recursos para meterse como primera potencia como productor de los microchips, que ahora mismo es el producto que más se comercializa debido a los ordenadores, móviles, etcétera, etcétera. Con lo cual, China está dominando el mercado mundial y a la vez dominando los países tercermundistas
que eran de influencia, en este caso África, o británica, o francesa, o portuguesa, en caso de Mozambique o Angola, ¿ok? Con lo cual estamos viendo un expansionismo por parte de China que no es un expansionismo tradicional europeo, como conocemos, como el típico colonialismo, sino que lo hace por medios comerciales, dominando el mercado mundial, ¿vale? Y intentando imponer su socialismo moderno en los países que controla de facto, como son los mayoritariamente países africanos o incluso países europeos, como puede ser Grecia o Montenegro. Un caso de Montenegro que yo hice un trabajo. Hay una autopista principal en Montenegro que va desde el principal puerto del país, que es Bar, se llama Bar, se llama Bar, que atraviesa, llega hasta Podgorica, que es la capital, y se une con la frontera con Serbia, ¿vale? Una autopista, es que Montenegro es un país cuadrado directamente, con lo cual atraviesa todo el país la autopista. ¿Qué pasa? Esta autopista, en teoría, se tenía que haber pagado con el dinero chino, y Montenegro debería haber devuelto el dinero, pero no puede porque no tiene suficientemente dinero. Por X sobornos, etcétera, etcétera, pues no tiene el dinero. Y a China, pues, lo tenía previsto. Con lo cual, a cambio, los contratos chinos siempre pone, si la inversión no puede ser devuelta, si el crédito no puede ser devuelto, a cambio, pues se queda con la soberanía de ciertos puertos. ¿Por qué? Puertos o territorios interesantes, ¿no? En este caso, el puerto de Bar. ¿Por qué? Porque desde el puerto de Bar, China puede llevar sus barcos mercantes y aparcarlos en el centro del Mediterráneo, siendo el Mediterráneo uno de las rutas más transitadas en temas de comercio, tanto de materiales como de industria, como de petróleo, etcétera, etcétera. O sea, controlar el mundo no invadiendo un país entero, sino las zonas estratégicas para que China pueda controlar todo, que sería como que es el proyecto de la ruta de la seda, como le llaman ellos, a la nueva ruta de la seda, para controlar todo el comercio mercante que pasa y llega a Europa, a Estados Unidos, etcétera, etcétera.